Señor, ¿usted qué tal? ¿Cómo va? No, muy bien, gracias a Dios y todo muy bien. Ah, bueno, profe, me alegra mucho. Bien, entonces vamos a arrancar. Hoy voy a arrancar les voy a compartir un poema de cuatro líneas de un poeta llamado Constantino Cavafis, por si se animan ustedes a leerlo cuando tengan tiempo. Hay un poema de Cavafis del año 1908, se llama Monotonía. Sigue un día monótono a otro día igualmente monótono, idéntico. Las mismas cosas sucederán de nuevo una y otra vez. Las mismas circunstancias nos toman y nos dejan. A un mes sigue otro mes igual. Lo que vendrá fácilmente se adivina. Serán las mismas cosas de ayer. Y el mañana nunca parece ese mañana. Ahí les dejo ese poemita de Cavafis para que se motiven a leer a Constantino Cavafis. ¿Listo? Bien. Vamos a trabajar hoy un poco lo que tiene que ver con este ensayo corto de Luis Josserand. Y en esta ocasión la idea es entonces que revisemos ese primer capítulo de ese ensayo de Josserand que se llama Relatividad y abuso del derecho. Entonces la idea es que conversemos un poco sobre esos dos conceptos enfocados en el derecho y realmente pues la idea es hacer una sesión muy corta, ojalá no nos pasemos más de 45 minutos para que trabajemos este texto. Listo. Entonces, quiero que dividamos, digamos, el análisis o la analítica de hoy de este capítulo en dos partes. La primera, la parte que tiene que ver con la relatividad, ¿cierto? Y segundo, con el tema del abuso del derecho. ¿Listo? Bien. Lo primero que debemos de pronto hacer es acercarnos un tema al concepto de relatividad. ¿Quién de ustedes me quiere de pronto un poco ayudar con ese tema de qué es la relatividad? Pues, profe, un concepto que yo tomé para la IRISCA dice que la relatividad es un estado de cosas cambiantes, o por ejemplo las leyes que hoy pueden ser necesarias y el día de mañana pueden llegar a ser obsoletas, ya que el derecho se transforma a la par con nuestra sociedad. En el texto se hablaba de que Albert Einstein manejó este concepto en sus teorías sobre la física y que a lo largo de los siglos pues nos hemos dado cuenta que ya en materia de derecho el derecho ha sido cambiante. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo sobre la relatividad? Sí, Bien, bien. sí, Sí, Fernando. lo que dice, bueno, yo estoy mirando aquí bien el texto, yo le explicaba de pronto algunas interrogantes que tenía la lectura y precisamente se fundamentaba en la parte de la relatividad. Inicia con la situación de Albert Einstein con su teoría de relatividad, o sea que no hay nada fijo, que todo es cambiante, que se obedece a una serie de leyes de física, y una situación que él pudo demostrar con su teoría de la relatividad. Pero si no vamos a la parte del derecho, entonces nos ponen sobre una ciencia que, bueno, primero que todo que el derecho es cambiante, pero ahí también nos pone también a discutir la situación sobre aquellas personas que opinan que el derecho es una ciencia exacta y hay otros que opinan que el derecho que no es. Y me puse a abordar este tema y empecé a buscar pues en lo que tengo a mano en la situación del internet, pero realmente pues no describe mucho si es exacto o no, simplemente describe que el derecho es una situación, es una ciencia. Y no se entran al campo como a especular, uno dice que sí son exactos, otro dice que no es una ciencia exacta, en fin, en cuanto a la teoría es que el derecho está sujeto a la situación, a partes cambiantes, y nos vamos entonces ya es cuando la lectura se mete en cuanto a los derechos absolutos y derechos relativos, la parte subjetiva que tenemos en la situación de nosotros. Pues yo diría que viene como a hacer eso, que es un derecho que no es rígido, es un derecho que es relativo y depende al comportamiento social y a la normatividad que se esté dando
en la parte de la sociedad. Pero sí me quedó realmente esta duda, conocer si realmente el derecho, porque más de uno lo toman como ciencia exacta, pero hay otros que dicen que no. Entonces sí me quedó como esa especie de duda como en el aire. Perfecto. ¿Alguien más quiere acercarnos un poco al concepto de la relatividad, digamos, en términos generales? No sé si María Camila o Camilo Andrés o quién quiere de pronto ampliarnos un poco eso, el tema de la relatividad. ¿Qué es eso de relatividad? Profe, pues la relatividad, más que todo en los derechos, obedece a que no existe un derecho absoluto, sino más bien a que, por ejemplo, el Estado cumple la función de regular mediante las leyes que limitan la libertad de las personas para que no exista un abuso o una extralimitación de los derechos hacia las otras personas y por tanto se pueda perjudicar a los demás y pues cumplir la función básica del Estado, que es mantener el orden de la sociedad. Sí, digamos que el concepto de relatividad, efectivamente, digamos que lo trae Albert Einstein, ¿cierto? Digamos que es un asunto bastante complejo, pero en esencia, digamos que tratemos de en un minuto como hablar algunas particularidades de esa relatividad para mirar si ese concepto lo podemos traer al derecho bien. El problema, digamos, de la relatividad está relacionado con el tema del espacio y el tiempo, ¿cierto? Digamos que había una dificultad y era cómo hacer para analizar esas dos categorías de espacio y de tiempo. Pues lo que hace, digamos, Einstein es mezclar, es fusionar esas dos categorías, digamos, empalmar esas dos categorías de espacio y de tiempo, y a esas dos categorías de espacio y tiempo lo que hace es que hace una especie como de cortes, ¿cierto? De esas dos categorías, después de, digamos, llamémoslo ensamblarlas, y esos cortes que le hace a esa, digamos, a ese empalme, a esa mezcla de espacio y tiempo, es lo que hace que se deforme, ¿cierto? Esa unidad espacio-tiempo. Vemos que hay una serie de estructuras dinámicas dentro del espacio y el tiempo, ¿sí? Que se contraen y se deforman. Y según él, entonces, lo que hace que esas dos mezclas de espacio y tiempo, digamos, ese todo de espacio y tiempo, es la energía la que permite que se den esas deformaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que es una unidad que presenta diferencias, que presenta matices, que va cambiando, que es constantemente cambiante. Y en esa dinámica, pues entonces se analizan, digamos, cómo esa mezcla, esa amalgama de espacio-tiempo va dando ese tipo de deformación. Eso, digamos, pues como por plantearlo de alguna manera. Entonces, nosotros utilizamos el concepto relatividad, digamos, muy usual en la vida cotidiana para decir, hombre, pues es relativo, ¿cierto? Y cuando hablamos es relativo es porque significamos que no es total, ¿sí? Y que no hay una univocidad en el sentido de que no podíamos tener por certeza algo que posiblemente no sea certero del todo, ¿sí? Me explico de otra manera, digamos, cuando uno habla de esa relatividad y dice, hombre, esto es relativo, ¿cierto? El agua moja es relativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo ciertas circunstancias, ¿cierto? Dependiendo cómo se hagan los cortes de ese espacio-tiempo, entonces tenemos un resultado diferente. El tema de la relatividad también está muy enfocado al tema de las leyes de las causas y las consecuencias. La causa que genera una consecuencia no siempre será la misma. Entonces podemos decir que en teoría de causa y consecuencia puede haber una relatividad, un relativismo, ¿cierto? Aquí lo que queremos es entonces entender si podemos hablar, ¿cierto?, de relativismo o de relatividad en el derecho, ¿cierto? Y claro, como decía un poco Fernando, es que el derecho de entrada es cambiante.
Si el derecho es cambiante, entonces ya podemos decir que el derecho no es un absoluto. Entendido desde las posiciones científicas y desde las posiciones antropológicas y sociológicas. Desde el punto de vista de la ciencia, pues si entendemos el derecho como una ciencia pura, exacta, pues digamos que ahí vamos a tener dificultades. Muchos incluso, ¿cierto?, parten de que el derecho no es una ciencia, aunque eso digamos que es un tema bastante ya decantado y debatido, ¿cierto?, de entender el derecho como realmente una ciencia que tiene su propio objeto de estudio, que tiene sus propias dinámicas y que incluso algunos plantean que el mismo derecho empieza a tener una categorización o empieza a tener una condición de autogenerador, ¿cierto? O lo que llaman autopoiético, que es capaz, ¿cierto? Es capaz de generar a su interior, en sus dinámicas, un cambio constante a partir del análisis de las categorías que maneja. Eso ha servido mucho también para entender cómo el sistema jurídico, o cómo mejor, de otra manera, el derecho se puede analizar como un sistema. Un poco entonces trayendo a Niklas Luhmann y a Tal Comparson para hablar de sistema del derecho, el derecho como sistema. Bien, a partir de esa pequeña introducción, entonces podíamos plantearnos eso, digamos, ya dijimos que el derecho es relativo, ¿cierto? Digamos que hay una relatividad del derecho. Pero ¿por qué consideran ustedes, o cuáles creen ustedes que son los elementos conceptuales o sociológicos o filosóficos que los llevan a ustedes a ratificar el hecho de que el derecho es relativo? Yo me voy a la parte histórica, y es el momento en que se generó esas leyes y el entorno y las condiciones que se dieron para colocar esas leyes, y su evolución a través del tiempo, en donde la sociedad no es fija, la sociedad es cambiante, y estas circunstancias en su contorno han cambiado. Entonces, lo que nos implica que lo que inicialmente se creó como una ley, porque era el sentir de la sociedad traducida en el legislador, ese ya no es, hoy en día es ese mismo sentir, y de pronto o ha evolucionado la ley o simplemente han dejado de existir y se han creado otras. Pues yo diría que de pronto es el estado de la sociedad con que se creó, su evolución durante el tiempo y el entorno que rodea esta situación del derecho. Bueno, profe, empezar a decir que el texto nos habla de estas dos posturas, el derecho como una ciencia pura que es rígida, y la tesis que viene el autor, que es la relatividad del derecho, o bueno, empezando porque lo establece como que el derecho es una ciencia social. Entonces, al establecerlo como una ciencia social, sabemos que la sociedad va cambiando, las costumbres van cambiando. Y a eso a lo que se refiere el autor, cuando va cambiando el pensamiento en una sociedad, las costumbres en una sociedad, también va cambiando el derecho. Y eso es lo que trata de defender el autor a lo largo del texto, dando sus razones que, como por ejemplo, eh, como lo decía anteriormente, cosas que en el pasado eran prohibidas. Por ejemplo, hablando de la adopción igualitaria o del matrimonio gay. Pero, concepciones que hace un tiempo, que hace unos años, que con una sociedad que no había sido, o sea, que no había sido tan cambiante como la actual, donde vemos que eso no era permitido y ahora sí. Ahí es donde, por ejemplo, podemos ver un cambio en el derecho, que se ajusta y se moldea a los criterios que va manejando la sociedad. No sé lo que inferí yo. María Camila, ¿cómo la ves? ¿Qué crees tú que son los elementos que hacen que el derecho sea relativo? Profe, pues según lo que se ha leído y lo que pues también he visto por internet y
he consultado acerca del tema, es que esa relatividad del derecho nos puede llevar a nosotros a adoptar normas que con base en lo que decía nuestro compañero Luis de la historia, partiendo de la historia, nos llevan a generar y a regular de una manera como más precisa nuestras conductas. Entonces también lo que dice Alejandro tiene mucho que ver, porque digamos, si antiguamente se legislaba era de acuerdo con las costumbres que tenía una comunidad o seguido de los actos repetitivos que se generaban en la sociedad, esto quiere decir que digamos, hoy en día se han estipulado las normas que están plasmadas en nuestro pero también tenemos aquellas que no están escritas, pero se inventan como el transcurso del tiempo. Se está cortando el audio. Sí. Está yendo el sonido, María. Bien, digamos que de este tema de la relatividad y el derecho podemos decir algo significativo, y es que efectivamente el derecho es un constructo social, ¿cierto? El derecho es una construcción social. Y como construcción social, entonces el derecho atiende a las dinámicas propias de lo social. Y, al menos en teoría, ¿cierto? El derecho debe ir cambiando, debe ir adecuándose y estructurándose a el devenir sociológico que se va presentando, de tal manera que como el derecho es cambiante y es adaptativo, ¿cierto? Podemos decir incluso autopoyético, entonces ese derecho tiene una categoría de, digamos, relatividad. Profe, qué pena. Sí, tranquila, dime. Sí. Ahí en qué parte iba, qué pena, es que me quedé hablando sola. Tranquila. Nos estabas hablando un poco, digamos, del tema social y el derecho y de cómo los cambios, digamos, que se ha dado en el derecho. Bueno, también digamos que es fundamental aclarar que la filosofía hace parte de estos conceptos porque se han venido estudiando de la época pues, de Roma cuando se crean las bases que fundan la norma y la ley y bueno, y todo esto que tiene que ver con el paso del tiempo, en el transcurso. También la escuela de Aristóteles, que creo que es la escolástica, mucha información. No está escuchando. Se han venido plasmando. Estos cambios han sido definitivos porque si bien sabemos que hay normas que no estén escritas, están estipuladas en el código, que nosotros sabemos cuáles son punibles y cuáles no. Entonces, aplicaba lo que llevaba la relatividad de la materia física. ¿Están escuchando? Porque me quedé hablando solo. No, ahí le estamos escuchando, pero pégate un poquitico más al micrófono. Ok. Entonces, en cuanto a la física, tiene mucho que ver con el transcurso del tiempo y de los cambios que se han venido plasmando, pues con eso, pues lo que ya había dicho Luis. Entonces, es de forma como muy variable que para la creación o el aporte de los temas filosóficos que se han venido estudiando, la escuela de Aristóteles, es acerca de cómo se ha influido cómo han influido las costumbres de las personas y las comunidades y cómo se rige el transcurso del tiempo para que las normas regulen de forma precisa y sean abiertas a derogarse o a reformarse para, digamos, constituir un bienestar de convivencia ciudadana y social. Profe, Sí, Luis Fernando, cuéntame. es que es tan relativo la situación que es que hasta los mismos pensadores que definen si el derecho es una ciencia exacta o no, hay unos que todavía conservan la idea que es una ciencia exacta, cuando hay otros que piensan que no es una ciencia exacta, es una relatividad de conceptos que tiene que ver obviamente con la sociedad. Claro, digamos que en esencia un poco lo que decía María Camila y Luis Fernando es lo siguiente, es que, claro, el derecho va dando cuenta, ¿cierto? Y se va adecuando
a la dinámica social. Pero hay factores que hacen que el derecho también sea cambiante. Por ejemplo, el tema de la tecnología. Hoy digamos que debemos concebir el derecho no con la visión, digamos, grecorromana, sino con una visión mucho más moderna, donde ya empiezan a incursionar en la ciencia jurídica otros componentes como la neurociencia, como la posibilidad, digamos, de empezar a legislar para los robots, ¿sí? Para los cyborg, el derecho del cyborg, y un poco, digamos, de tendencias tecnológicas de control social y de evolución del derecho. Pero también es relativo y el derecho es cambiante porque existe el poder, como lo planteaba Foucault, ¿cierto? El poder está en toda parte, hay una microfísica de ese poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como hay unos poderes, ese poder también, constituido, digamos, en el legislativo, constituido en las grandes corporaciones, en los poderes del Estado, hace que ese poder también empiece a moverse para que el derecho sea cambiante. De ahí que exista una gran dificultad con el tema de los implantes jurídicos o lo que hemos denominado el viaje, ¿cierto? Y la recepción de sistemas jurídicos que incorporamos a nuestra legislación, a nuestra sociedad, a nuestra dinámica, pero que no son adecuados o acomodados o refaccionados, si se permite esa expresión, en nuestro entorno social. No podríamos nosotros, digamos, traernos una legislación de una sociedad como la japonesa o como la china o qué sé yo, porque nuestra dinámica social es diferente. Piensen un poco en, digamos, algunas acciones o algunas conductas en otros países que no son tipificadas como un delito, que no tienen ningún tipo de sanción, pero que traídas a nuestro entorno sociológico, o mejor, nuestro entorno sociojurídico, no se podían implementar. Ejemplo, la ablación femenina que se le hace a las niñas en algunas comunidades africanas y aquí mismo en Colombia, en algunas comunidades indígenas, el tema de la poligamia que se utiliza en muchos países, pero no podríamos traerlo acá. ¿Por qué? Porque nuestra idiosincrasia y nuestro tema social es muy diferente a estas otras comunidades. De ahí entonces, de ahí la importancia de entender la relatividad del derecho. Porque si entendemos el derecho como una construcción social y entendemos que este derecho es relativo a las circunstancias socioeconómicas y políticas de cada país, entonces la idea sería que pudiésemos crear una estructura normativa propia para nuestra idiosincrasia sociológica. De ahí entonces, digamos que la gran crítica a los implantes jurídicos sin que este derecho pueda ser creado directamente desde nuestra condición social. ¿Listo? En cuanto a eso, también digamos es que el derecho también está permeado por varios dominios. Digamos que el derecho lo dominan también desde la esfera de lo económico, desde la esfera de lo político, desde las esferas de lo social. Ustedes también saben ya que el legislativo en Colombia no obedece mucho al interés general, sino que en muchas ocasiones obedece al interés particular. Estas grandes corporaciones que hacen lobby en el Congreso de la República con el fin de que se creen normas que ayuden a los intereses económicos de unos cuantos, ¿cierto? No solo en Colombia, digamos, el lobby que se hace por las grandes compañías en Norteamérica para que el legislativo adopte medidas de carácter jurídico a favor de ellos es bastante amplio y así también en muchos países. De ahí entonces que el derecho se somete a varias fuentes que buscan su modificación, y esa modificación
que entra desde el legislativo, desde el poder, desde los grupos económicos, desde la política, desde lo social, desde los nuevos sujetos políticos que empiezan a surgir con el ánimo de cambiar, hacen que el derecho sea muy relativo. Si no fuese así, entonces no hubiésemos tenido cambios sustanciales, por lo menos en el tema del derecho privado, del Common Civil, y que esos cambios que se han dado en los conceptos, al menos que hemos revisado, no se hubiesen podido dar. ¿Por qué? Porque entonces seguiríamos teniendo un derecho estático, un derecho, digamos, incólume a los cambios sociales, y seguiríamos teniendo las mismas categorías y los mismos instrumentos jurídicos de la época grecorromana. Profe, es que no cree usted que si el derecho no fuera cambiante, o sea, no sería obsoleto en esta época, profe, o sea, no tendría una vigencia, una validez, Claro, la gente digamos no que seguiría las normas. claro, él tiene razón, digamos, si esto fuese un dogma y el derecho fuera, digamos, como lo planteaba hablando al principio, digamos, un absolutista, un derecho absoluto, pues claro, digamos que hoy por hoy no podría acomodarse fácilmente a el devenir social de este nuevo mundo, digámoslo así, ¿no? El mundo contemporáneo. Por eso el derecho tiene que ser cambia, y por eso el derecho pide reinventarse constantemente, ¿cierto? Hay una reinvención constante del derecho. Hoy por hoy entonces ya estamos hablando de otro tipo de concepciones del derecho, y hablamos incluso de empezar a involucrar el derecho en elementos que, digamos, inicialmente no se hubiera podido pensar, como la neurociencia y el derecho. Cómo poder empezar entonces a repensar el derecho desde la ciencia, sobre todo en el derecho penal, de cómo introducirle algún chip al procesado, al privado de la libertad, ¿cierto? Para de esta manera irlo controlando. ¿Sí? O cómo toda la tecnología ingresa al derecho, o cómo a través de un software y de un computador o de una máquina o de un robot podemos procesar datos de mejor manera, y este nos entrega variables con las cuales podamos tomar decisiones en el momento en que como jueces debamos de realizarlas. Bien, eso digamos que en cuanto al tema de la relatividad, digamos que esa es, digamos, una conclusión. El derecho es evidentemente relativo, el derecho tiene deformaciones como esas que planteaba la relatividad de Einstein, el derecho tiene matices, tiene cambios constantes, y es ahí donde juega un papel importante, ¿quién? Los que tienen que ver con el derecho. Los estudiantes, los doctrinantes, los juristas, los legisladores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son ellos o somos nosotros los encargados de ir dando las pautas de cambios de esa dinámica del derecho. Bien. ¿Alguien tiene, con respecto a ese tema de la relatividad del derecho, algo que comentar? No, no, eso realmente, mirando desde este punto de vista, se nos amplían los conocimientos de la lectura, porque la lectura a simple vista nos bota es algo como muy limitado en la situación de la relatividad, pero ya abordando estos puntos que el profesor nos expone, realmente ya se nos aclara y se nos abre más la situación, nos queda más claro la parte de la relatividad del derecho. Es eso. Bien, y sí, dime, Ever. Profe, Sí. profe, bueno, tomando la relatividad, no sé si esté errado o no. Por ejemplo, en el sentido de que yo creo que tengo este derecho, pero en realidad no lo tengo, y lo tiene la otra persona, mi contraparte, por ejemplo, sobre, por ejemplo, un derecho de propiedad, un derecho sobre una servidumbre o algo por el estilo. Yo creo que tengo el derecho, pero yo no tengo el derecho. ¿Eso no sería relatividad también? Pero digamos que hay dos cosas que hay que, digamos, o mejor, aclaremos ese punto, y es lo siguiente. Veamos, una cosa es la dinámica interna propia del sistema jurídico. El derecho como sistema, ¿cierto? Trayendo un poco a Luhmann y a Parsons,
El derecho como sistema tiene unas categorías, unas entradas y unas salidas, y hay una configuración, digamos, general al interior del derecho. Digamos que las dinámicas propias del derecho, ¿sí? Llevan a que en un caso homólogo o parecido pueda el juez tomar una decisión contraria a lo que pudo haber hecho en un caso similar. Eso es, digamos, aparte, y es aparte también el tema de la interpretación jurídica de las leyes y de las normas que hagan tanto los usuarios del sistema como los administradores de la justicia, en este caso la rama judicial. Digamos que una cosa es el ejercicio propio y el devenir propio de la administración de justicia, y allí digamos que uno podría decir que, digamos que parafraseando ese mismo concepto, es muy relativo como el juez vaya a fallar. Pero claro, esa relatividad obedece a que a unos factores exógenos, y también podemos hablar de unos factores endógenos. Al interior del proceso, ¿cierto? Pueden haber circunstancias que lleven a un juez a tomar una determinación X. Vamos a suponer, el caso es un caso igual, o sea, se me ocurre, vamos a pensar en el tema de una liquidación de una sociedad conyugal. Materia, digamos, de familia. Vamos a liquidar nuestra sociedad conyugal. Entonces, en la liquidación de nuestra sociedad conyugal, pues debemos primero hacer que un inventario de nuestros bienes, ¿cierto? ¿De cuáles? De esta sociedad. Y allí, de acuerdo con el Código Civil, debemos excluir, ¿sí? Algunos bienes que no hacen parte de esa sociedad, y debemos incluir bienes que hacen parte de esa sociedad. A la larga, digamos, y al interior del proceso, debería ser idéntico los resultados en unos casos similares. Pero ¿qué pasa cuando en casos similares la cosa, digamos que termina finalmente de otra manera? Es porque la misma dinámica del derecho en materia probatoria, en mover la estructura del Estado, hace que, digamos, el derecho tenga varios sujetos procesales. Y en esa dinámica de los sujetos procesales es que el derecho se va dando. Por eso algo, en el mismo texto incluso hay una parte donde se habla del litigante, del litigio, ¿cierto? Pues hombre, pues si en el proceso que le estoy planteando de una liquidación de una sociedad conyugal, hay una parte que se muestra pasiva, que no busca cuáles son los bienes que tiene la sociedad, mientras que la otra está más activa tratando de ocultar los bienes o tratando de mostrar que hay bienes de la sociedad, pues digamos que los resultados en dos casos similares pueden ser muy diferentes. Un ejemplo en el tema penal, donde digamos el tema filosófico, argumentativo, interpretativo, es mucho más amplio. En un caso similar, uno sale absuelto, en un caso similar, uno sale condenado, en un caso similar, uno le dan prisión domiciliaria. ¿A qué va eso? Pues va que en este sistema nuestro, pues el derecho, digamos, hay una máxima muy popular, dame las pruebas y te daré el derecho, si la han escuchado por ahí, ¿cierto? Es un poco, digamos, que el derecho es un sistema que requiere movimiento, y ese movimiento se lo van dando las partes. Si usted presenta una acción de tutela, si usted presenta una acción de carácter civil, si usted presenta una acción de carácter constitucional, una demanda X, lo que sea, y su demanda va muy bien estructurada, va muy bien argumentada, va blindada con un acervo probatorio importante. Si usted es un litigante estudioso, si es un litigante que va preparado, es posible que el resultado de ese proceso se pueda avisorar con mayor facilidad. Pero si usted se va al proceso, esperemos a ver qué dice el juez, y en la dinámica del proceso pues vamos mirando, y si me sale con esta, pues miramos a ver qué le respondo, y si la contraparte, no, esto es un juego de ajedrez también. El derecho tiene mucho de lúdica. Aquí el derecho es un juego, ¿cierto? Visto desde la perspectiva del homo ludens, del hombre lúdico, el hombre que juega. El derecho es un escenario donde usted va moviendo sus fichas. El derecho tiene una puesta en escena.
El juez va con su toga, las partes demandantes se hacen a un lado, los demandantes en el otro lado, usted va bien trajeado, usted va bien vestido, usted se expresa de manera correcta, usted lo hace de manera organizada, usted lo hace de manera contundente, usted lo hace de manera bien. ¿Por qué? Porque su puesta en escena, ¿cierto? En la forma en que usted se mueva en ese escenario que es el estrado judicial, eso le va a permitir a usted también tener entonces una posibilidad mayor frente a este teatro de lo que es el derecho. Entonces, mire que son cosas diferentes. El derecho desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista filosófico, y la relatividad de ese derecho, a la relatividad, si se me permite expresarlo de esa manera, en la dinámica propia de un proceso. Y lo otro es que plantea Eben es el tema de una simple expectativa de derecho. Hay gente que cree tener un derecho, ¿cierto? Y que va con su expectativa, se me ocurren los temas pensionales, o, ¿por qué no?, un tema de alimentos, van con una expectativa amplia de alimentos, de que pronto la mujer a la que hemos demandado para que pague alimentos, o al hombre que hemos demandado para que pague alimentos, va a dar una buena cuota alimentaria que va a sufragar todos esos gastos que tiene el menor. Incluso vamos por los alimentos congruos y vamos con una expectativa muy amplia y nos llevamos la desilusión de que este individuo o esta individua están sin empleo, están quebrados, no tienen trabajo, no tienen nada, y solamente podemos, como una presunción de legalidad, una presunción legal, esperar sobre el básico, que es un mínimo, para que el juez determine la cuota. Son tres cosas diferentes. La relatividad del derecho desde el punto de vista teórico del sistema jurídico como teoría, como filosofía del derecho que estructuran toda esa base epistemológica del derecho. Y allí podemos hablar relatividad del derecho. Relatividad del derecho desde la construcción de la norma. ¿Por qué relativo? Porque es maleable, porque el derecho en su construcción normativa permite que factores exógenos a lo que debía ser el legislador desde una visión eminentemente de sentido común, de legislar para todos, se tuerce, ¿cierto? Se desencamina, se desenfoca de lo que debe ser. Ahí entonces encontramos relatividad jurídica. Pero también podemos hablar de relatividad jurídica en el ejercicio práctico del derecho. ¿Por qué? Por todos estos temas que yo les estoy planteando. Digamos que todas estas vertientes hacen que el derecho se vuelva eminentemente relativo. ¿Desde dónde? Desde la concepción del derecho, como lo decía Fernando, digamos que hay una concepción del derecho, ¿cierto? Incluso hoy que muchos pues plantean que el derecho no es una ciencia, o que si es una ciencia no es una ciencia exacta, o que si no es una ciencia no es una ciencia dura, que etcétera, etcétera, hasta la concepción misma del derecho, pasando por la creación normativa del derecho, cómo se construye la norma, ahí hay relatividad. Luego viene entonces la interpretación del derecho, de esa norma ya creada, interpretación del usuario de la norma e interpretación de los agentes que operamos con la norma. Y luego podemos hablar de una relatividad del derecho desde la aplicación del derecho a partir de los administradores de justicia y de los litigantes y de las demás personas que participan en el proceso jurídico. Bien, eso digamos en torno a esa relatividad jurídica del derecho. Y esa misma relatividad jurídica, esa misma, digamos, deformación, esa dinámica de deformación relativa que planteaba Einstein entre el espacio y el tiempo que vemos en la ley, pues también da pie entonces para el segundo tema, y es el abuso del derecho. Claro, como el derecho es relativo, entonces podemos abusar del derecho. Como el derecho no es absoluto, podemos entonces que manipular, ¿cierto?, ciertos escenarios para lograr, ¿cierto?, que ese derecho
sea a mi favor, pasando por encima del espíritu mismo de la ley. Y ahí viene la segunda parte, que es entonces el tema de el abuso del derecho. ¿Cómo ven ustedes entonces, o podemos decir que existe abuso del derecho y cómo ustedes entienden desde su visión ya como estudiantes y futuros abogados y como lectores de Luis Joseba, qué es el abuso del derecho? Bueno, y ahí es cuando nosotros entramos ya en el campo de los derechos subjetivos, ¿no? Entonces empieza a darle la vuelta a mirar, bueno, cuando cogemos estos derechos subjetivos y aferramos a todos esos poderes que el mismo Estado nos da para exigir nuestros derechos, ya sea colectivos o individuales. Entonces empieza a meterse en el campo de unos derechos que son absolutos, como el derecho a la propiedad, y un derechos altruistas, como el de la patria potestad, y nos muestra cómo, si se lleva bien estos derechos, pues es un derecho que debe fluir, está en su normalidad, en su carácter ilícito, pero cuando aprovechamos esta situación para causar daño, cuando desviar este derecho con la intención de tener, de molestar, de coaccionar, de hacer un gran daño, ahí es cuando sí se da el abuso del derecho. O sea, los derechos subjetivos nos da para poder cruzar esa línea entre lo lícito y lo ilícito, para poder entrar a abusar de esos derechos ante los estrados judiciales. Sí, ¿quién más quiere aportar algo sobre el abuso de los derechos? ¿Podemos hablar de abuso de los derechos? Bueno, profe, pues Sí, Camilo, cuenta. el abuso del derecho, en síntesis, es lo que dijo Luis, es cuando de manera incorrecta se está haciendo pues el uso indebido de un derecho subjetivo, afectando el interés, el bien o pues la relación que se tenga con la otra persona. También podemos decir que el abuso del derecho es un principio general del derecho y que está consagrado en el artículo 95 de nuestra Constitución Política, en donde nos dice que debemos respetar los derechos ajenos y no abusar de los principios. Eso es lo que quería decir, profe. Sí, muy bien. Ever. El derecho de nosotros va hasta donde llega el derecho de las otras personas, ¿no? Entendiendo esto, profe, el texto nos hablaba claramente que si existe un abuso del derecho, es creer que yo tengo un derecho, pero que yo con ese derecho me puedo extralimitar y menoscabar el derecho de los demás. Y eso no, eso va en contra del derecho mismo, porque se supone que el derecho es para coexistir, no para atacar el uno al otro sin fundamentos. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quería decir, profe. Sí. Y María Camila, ¿cómo lo vio? Se desconectó, profe. Desconectó bien. Digamos que hay, para entender esto del abuso del derecho, digamos que hay dos formas, digamos, de entenderlo y es, digamos, de la siguiente manera. La primera tiene que ver efectivamente con esos límites, ¿cierto?, que el mismo derecho dentro de su configuración tiene. Uno de los primeros límites efectivamente es la otredad, el otro, ¿cierto? El otro que se presenta, ¿cierto? Ese alter, ese otro que está allí al frente mío, que me limita, ¿cierto? Una serie de posibilidades. Y eso está bien porque de eso se trata, ¿cierto? De que el derecho pueda permitir a cada uno gozar de lo que le corresponde sin interferir en la esfera del otro. Y esos límites los va marcando el derecho. Digamos que el derecho también marca límites entre lo público y lo privado. Digámoslo así, de esta manera, el Estado, a partir, perdón, a partir de ese contrato social que hicimos con el Estado, donde decidimos entregarle una parte de nuestra libertad para que este gran leviatán de Hobbes administrara nuestro Estado, decidimos entonces que íbamos a tener ciertos límites. Y esos límites están, digamos, enmarcados dentro de lo que el derecho nos permite hacer o no hacer. También, digamos, que podían estar enmarcados entre lo que el mismo derecho ha definido como bueno o malo, o como justo o injusto, etcétera, etcétera. Digamos que inicialmente el derecho tiene unos límites. Y efectivamente,
El no abusar del derecho es saber cuáles son los límites que tenemos, ¿sí? Si yo tengo el COVID-19, estoy infectado con el COVID-19, pues lo más mínimo que yo puedo hacer es evitar que ese COVID-19 pase, ¿cierto?, a través de mí a otras personas, porque pues le estaría afectando unos derechos, que es el derecho a la salud, que es el derecho a la vida, y etcétera, etcétera. Digamos que el abusar de esos derechos es romper esas barreras que el mismo derecho impone. Eso por un lado, digamos que romper esas barreras que nos da el derecho es abusar del derecho, abusar de nuestra capacidad dispositiva de disponer de nuestros derechos. Y la otra parte tiene que ver cuando se abusa del derecho, es ya una, digamos que algunos aquí plantean, incluso mismo yo se la plantea, eso ya no es derecho, pero es aquellas prácticas, ¿cierto? Digamos, entre comillas no, prácticas ilegales, prácticas por fuera del derecho, abusando de esa capacidad que se tiene dentro del derecho, se hacen cosas que rompen con la arquitectura misma del derecho. Es, por decir algo, hacer cosas como que si yo tengo una obligación legal de pasarle alimentos a mis hijos o a mis padres o a aquellos que tienen la obligación de dar alimentos, y entonces me insolvento, ¿sí? Entonces renuncio al trabajo para evitar que me embarguen el salario con la finalidad de no pagar, ¿sí? Realizo hipotecas en los bienes inmuebles con el fin de defraudar a mis acreedores, oculto bienes de la sociedad conyugal para evitar que estos queden repartidos dentro de la sociedad, traigo testigos falsos, acomodo los testigos, preconstituyo pruebas de manera fraudulenta, obtengo pruebas con violación del debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de prácticas son abusar del derecho, aunque como le digo, muchos dicen, eso ya no es derecho, ya eso es una cosa totalmente aparte, pero es como siempre buscándole la caída al derecho. Como el derecho es relativo y el derecho se puede, digamos, entre comillas, acomodar y digamos que permite interpretación, porque el derecho no es unívoco, ¿cierto? Ni tiene una univocidad, o sea, el derecho no es una sola voz, el derecho no tiene una sola voz para designar el discurso jurídico, por lo tanto, entonces yo interpreto como quiero para ¿qué? Para torcerle el cuello al derecho. Eso es lo que no se, digamos, no se debe hacer. ¿Por qué? Porque eso es abusar del derecho mismo. Eso es un abuso del derecho en dos partes. Ahora, si lo volvemos a traer a la relatividad del derecho, pues también es un abuso del derecho en la etapa constitutiva de la norma, en el legislativo, que el legislativo deponga los intereses generales. ¿Para qué? Para que en la ley se beneficie un interés de carácter particular, bien sea en beneficio propio o en beneficio de un tercero. Y también en la práctica misma del derecho podemos encontrar un abuso del derecho por parte del operador jurídico, por parte de quien opera la norma. Jueces que se prestan para ocultar una prueba, para introducir una prueba a destiempo, para fallar de una manera diferente a la que el derecho mismo debiera de, o que el mismo derecho, digamos, le dice cómo debe fallar, y por dinero, pues más, falla de una manera diferente. Y hay también elementos de abuso del derecho, ¿cierto? De abuso del derecho. Finalmente, dice en la parte cuarta de la página 25, el texto de Josera dice, digo valores morales, en efecto, y esta es mi última palabra, toda esta teoría del abuso de los derechos es el triunfo de la moral, que merced a aquella penetra el derecho en toda su extensión. Digamos que lo que finalmente remata aquí el texto es que ese abuso tiene que ver un poco con los valores, con el tema axiológico que tiene tanto el litigante
como toda la estructura del derecho. Es esos principios que yo tengo como individuo que me ayudan a manejar, a operar el derecho desde la posición en que esté de una manera ética, de una manera que esté o que ésta se acomode a los principios morales y éticos que deben regir el ejercicio propio de una profesión o del derecho cualquiera que sea. Yo no puedo ir a reclamar unas tierras en un proceso de pertenencia o de lo que llamamos nosotros prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria o ordinaria, adulterando pruebas, adulterando testigos, haciendo cosas indebidas, porque eso es torcerle el cuello al derecho. Eso digamos que en términos, ¿ustedes qué opinan de esa última apreciación que hemos hecho? Yo creo que nuestro sistema, mira, tenemos caso concreto como el profesor nos indica de abusos de derecho en casos que se muestran completamente, pero yo me voy a una frase que una vez me caló, que decía: a mis amigos les interpreto el derecho y a mis enemigos les aplico el derecho. Desde esa premisa, por simple hecho de interpretar la norma, puede dar algunos beneficios a ciertas personas. Y ahí en principio no entraría a ver un abuso del derecho, pero si miramos cómo es que interpreta la norma, pues se podía uno entrar a mirar de que sí podría haberse un abuso del derecho, pero como es una interpretación, pues se quedaría en la parte de la interpretación de los operadores jurídicos. Pero cuando entonces ya tomamos el otro caso, es que entonces que alguien, entonces le aplicamos el derecho, entonces se van a la letra menuda de los códigos y dice: usted su conducta se encuadra acá, y entonces pues tenemos la situación. Entonces sí, el derecho lo puedo catalogar de esta manera como un arma en donde se puede pasar en una línea muy delgada, que se puede pasar de un momento a otro a pasar a la parte del abuso del derecho. Pero también ahí está la situación de la norma en la lectura, en donde dice que esta misma regulación se basa en la moral de la nación, de las personas que lo componen. Sí se presta el abuso del derecho, sí se da actualmente, desde su parte más sencilla en cómo se va a aplicar en la forma de interpretación, como en los casos concretos que se ha visto en la situación del abuso del derecho. Eso es pues el aporte que quería hacer. Bien, perfecto, Luis. ¿Debería decir algo? No, profe, pues repetir algo que usted dijo hace un momento en la clase, que es que el derecho también se puede interpretar, puede ser relativo, ya que el juez puede mirar o se puede basar en su sentencia, en su providencia, eh, respecto de los factores exógenos y endógenos de la persona que está siendo imputada o del caso en particular. Solo eso, profe. Bien, no, simplemente ya para finalizar claro, una cosa es que el derecho tenga lagunas y que como el derecho es construido a partir de un lenguaje, en este caso el lenguaje, digamos, del lenguaje español, y que cualquier tipo de lenguaje tiene dificultades para poder ser interpretado y que va a tener vacíos, pues es una cosa muy diferente de la interpretación jurídica. Yo puedo interpretar un testimonio de una manera, puedo encontrar cosas en ese testimonio que me favorezcan, ¿cierto? Y pues obviamente no voy a sacar lo que no me favorezca, porque digamos esa es la dinámica. Ahí digamos que no hay abuso del derecho. El abuso, digamos, del derecho es cuando se raya ya en un tema de ilegalidad, de no jugar con las reglas claras desde el punto de vista de la práctica, o desde el punto de vista de la creación de la norma, cuando el legislador crea normas, pero basado en intereses de carácter particular o económico y no desde el punto de vista general. O cuando el juez, ¿cierto? Si el juez, digamos, lo convencen los argumentos de los otros, lo convencen las pruebas, pues maravilloso, falló y listo. Que después nos dimos cuenta de que la persona era inocente o que no se falló como debió ser, pero bueno, digamos que es un error. ¿Por qué? Porque es la dinámica.
pero no que el error sea por un tema de carácter ilegal o un simple abuso del derecho. Bien, muchas gracias. Son las 12:01, vamos a terminar ahí. Ya les he cargado el segundo texto de Louis Josserand, que tiene que ver un poco con la simulación y, digamos, la mentira en el derecho, en especial, digamos, esos procesos de simulación y demás. Y digamos que la idea es para entregarlo la próxima semana y nos volveríamos a ver, si ustedes les queda bien, el próximo lunes. ¿Sí? El próximo lunes a las 11 de la mañana me parece que podemos volver a reunirnos. A la misma hora en un canal. Es correcto, y ya miraríamos entonces este último capítulo de Josserand, que es el tema de la mentira, la simulación y el disimulo considerados como una fuente de derechos. Listo, profe. Profe, una pregunta antes de cerrar. Con respecto me voy a devolver al capítulo 9, profe. Lo que pasa es que en la plataforma había había dos opciones para subir el capítulo 9, que era entregarlo, bueno, había dos partes para subirlo. Profe, si uno lo subió, o sea, yo lo subí como tarea, sí, pero no lo pasé por la herramienta Turnitin, se me olvidó, profe, en el momento, no había leído, hasta ayer fue que leí eso. Profe, ¿hay alguna forma de poder pasarlo por la herramienta o ya con solo haberlo entregado por el otro, por la otra No, opción que usted si quiere ver, vuélvamelo a mandar, que yo lo subo allá a la herramienta y ahí les evalúo. Ah, pero o sea, o sea, nosotros ya está mandado porque ya está ahí en la plataforma. Vuelvo y lo mando por el correo, profe. Si me lo manda por el correo, yo se lo subo ahí a la plataforma. Listo, profe. Muchas gracias. Otro por terminando esto, mirando lo enriquecedor que fue todas estas charlas virtuales, las idriscas que nosotros enviamos es como si fuera un concepto muy particular, pero que entra a su perfección y que se aclara con estos términos. Entonces, pues para como aclarar eso, o sea, aquí ya nos quedó completamente claro lo que fue la relatividad y el abuso del derecho. Hicimos el trabajo de campo, que pues sí que fue lo que la idrisca y pues el video que enviamos, pero ya se concretó muy bien acá y ya hubo una buena claridad del tema de esta situación, o sea que nos quedó claro, pues para que el profesor tenga esto pendiente en cuenta. Ah, bueno, Luis, perfecto. No, digamos que la idrisca pues permite, digamos, a través de esos elementos, como desglosar el texto, entonces permite como identificar, definir todo, digamos, los elementos que hacen parte de la idrisca, que es, digamos, el trabajo importante. Y digamos, como una especie de conversación, que es la que veníamos haciendo nosotros en clase, digamos, de manera presencial, y que pues ahorita lo estamos haciendo, digamos, de esta manera, digamos, virtual, ¿sí? Como para, digamos, ahondar un poco más en el análisis de los textos, que es lo que realmente busca la analítica, ¿cierto? Y digamos que pues sí, y le agregan, digamos, conceptos y cosas más a nuestra formación jurídica. Entonces, nada, muchas gracias. Quedamos entonces así, y cualquier duda, alguna cosa, por la plataforma o mandan un correo y seguimos en contacto. ¿Listo? Entonces, que tengan buena semana y nos Profe, volvemos a muchas ver. gracias. Muy cumplió las expectativas de estas clases. Hemos entendido los temas, vamos bien. Gracias, profe, y hasta luego. Listo, muchas gracias. Bueno, perfecto. Así quedamos entonces. Que tengan muy buen día Profe, entonces. entonces para el 11 de mayo. Para el 11 de mayo, Camilo, nos volvemos a ver entonces a las 11. Listo, profe. Si le pueden de pronto a las dos chicas para que estén pendientes y se puedan conectar, para que, bueno, que estén de todas maneras participando. ¿Listo? Listo, profe. Y la entrega de la idrisca quedaría también para el 11. Sí. No recuerdo qué día la puse, si para el 11 o para el 12. Ahí vamos mirando de todas maneras, si tenemos que ampliar el plazo, lo ampliamos. ¿Listo? Vale, profe. Listo. Muchas gracias. Que estén muy Listo, bien. vale, bueno, que esté muy bien, pues bueno, muchas gracias.